u otro tipo de instrumentos. Sin embargo, un proteccionismo per se, sin un análisis previo, creo que podría conllevar más bien a unas situaciones mucho más complejas para el país. Impulsar un aspecto muy clave y que no ha sido muy discutido a nivel interno, que es la liberalización del comercio de servicios, especialmente en aquellos que utilizan, por ejemplo, la telemedicina. Ahora ya vemos que la educación en línea es una alternativa real y que de alguna manera se ha acelerado todo el tema del uso de plataformas y demás, y que el comercio digital, digamos, está ahí. Simplemente lo que se hizo con esta pandemia es acelerar ese proceso. Entonces creo que ahí hay también una alternativa de revisión de muchas actividades que seguramente el Ecuador podría tener oportunidades también en el comercio de servicios. Diversificación de proveedores y obviamente con una lógica de cercanía a eso, para evitar que muchas industrias que se proveen nacionalmente de insumos externos puedan utilizar aquellos insumos que hay en la región. Y eso creo que nos lleva, como decía, a pensar en este tema de las cadenas globales de valor. Impulsar fuertemente el comercio electrónico para apoyo sobre todo a las MIPYMES. Pymes que creo que ahora son las que están sufriendo las consecuencias, digamos, mayores por tener dificultades para seguir operando, y que obviamente el comercio electrónico podría ser una alternativa. Ahí, por ejemplo, hay algunos elementos que no se han explorado, pero por ejemplo la firma digital todavía creo que es un tema que no hemos discutido fuertemente aquí en el país y que podría ser una alternativa para que esas pequeñas empresas puedan seguir operando. También un aspecto que no está detallado aquí en esta lámina, pero es repensar a las agencias de promoción de exportaciones e inversiones. Creo que ahora deben de cumplir un rol muy importante. Primero, de identificar cuál es la nueva demanda, porque definitivamente la demanda a nivel mundial va a verse modificada. Muchos de esos productos que se venían vendiendo seguramente o que seguirían adquiriendo desde esa demanda ya no se van ya no hay interés, sino seguramente se va a redireccionar esa demanda. Entonces, las oficinas comerciales deberían revisar eso. Y segundo, el tema de las inversiones. Dada la caída drástica de esas inversiones, creo que las agencias de promoción deberían revisar esos procesos y cómo hacer ese aftercare del inversionista. ¿Dónde están esas posibilidades de inversión? Creo que ahí hay que hacer un ejercicio muy afinado, muy a detalle, de cuáles inversiones, por ejemplo, en agroindustria tenemos. Creo que la agroindustria ahora se va a posicionar como un segmento muy fuerte de desarrollo para nuestro país, dado la situación de algunos productos básicos, pero de otros, como son en el caso de la economía ecuatoriana, el petróleo. Entonces creo que hay un pilar muy fuerte que evidentemente el Ecuador lo puede desarrollar de manera además muy, muy rápida. Si vamos a la siguiente lámina, por favor. Y básicamente acá, trabajar en una agenda logística. Creo que tenemos muchas dificultades todavía en la región, y hablo en términos de logística marítima, terrestre y aérea. Ahí creo que hay un espacio para trabajar, y sobre todo pensado desde la facilitación al comercio. Creo que hay un aspecto ahí que, si bien se ha avanzado en algunos elementos de la reducción de tiempos y demás, creo que hay algunos espacios todavía a trabajar, y seguramente Sonsoles lo va a explicar de mejor manera cuáles son esos elementos puntuales que habría que ir revisando. Revisar también los mecanismos de zonas francas. Creo que ahí hay un espacio muy fuerte para trabajar. Inclusive yo había puesto algo de seguridad farmacéutica regional. ¿Por qué no pensar que muchos de esos productos farmacéuticos que ahora necesita la región podrían ser provistos desde nuestro país? Acuérdense que muchas partículas y demás vienen desde China, son procesados en la India y luego pasan a los mercados europeos y luego nos exportan acá. Entonces, creo que hay que ir repensando al menos en algunos segmentos del sector farmacéutico, pero creo que hay elementos para ir trabajando en distintas áreas. Obviamente la situación es muy crítica, y además va atado al pilar económico, pero creo que aquí el mensaje es aprender, desaprender lo que ya habíamos aprendido y nuevamente aprender, pero de otra manera. Creo que es el ejercicio que todos como ciudadanos deberíamos hacer. Yo llegaría hasta ahí para efectos de cualquier inquietud y continuar con la presentación de Sonsoles de Commerce. Muchas gracias, Diego, por su intervención. Enseguida damos paso a Sonsoles García. Ella es abogada de los tribunales y juzgados de la República del Ecuador por la Universidad de Especialidades Espíritu Santo. Tiene una maestría en Derecho Tributario Internacional, Aduanas y Comercio Exterior de la Universidad Externado de Colombia.
Es abogada en estudios jurídicos como Consulegis, Apolo y Asociados, directora de Guayaquil de la Federación Ecuatoriana de Exportadores FEDEXPORT. Además, es directora del programa OEA en el Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador, SENAE. Es trainer de Incoterms 2020 de México y socia de Comex. Damos la bienvenida a Sonsoles. Buenas tardes, muchas gracias. Primero que nada, muchas gracias a Diego por haber podido compartir con nosotros hoy. También darle gracias a la Cámara de Comercio de Quito y al ICC Ecuador por darnos la oportunidad de compartir nuestras experiencias y poder en esta tarde hacerles llegar un poquito de nuestra opinión y del panorama mundial para que ustedes recojan y puedan aplicar ciertas cosas para tomar decisiones en sus empresas. Primero que nada, yo me sumo a las palabras que dijo Diego al principio. Ecuador está pasando por una situación compleja. La información es dinámica. Lo que preparamos el día de ayer puede ser hoy no lo correcto porque el mundo, la información y la pandemia está cambiando de una forma muy, muy dinámica y muy drástica. Mi parte de la presentación compone en cuáles son los pasos a seguir después del coronavirus, después de la crisis. Este es un recuento por parte de nosotros como Comex, sugerencias y opiniones que hemos ido recogiendo y que venimos hoy a exponerlas a los empresarios para que las tomen en cuenta y las puedan aplicar en sus empresas. Primero quiero compartirles estos horizontes a tener en cuenta. Nos parece importante poder ver estos 5 pasos que van a estar muy presentes en sus empresas. Primero, tenemos que enfrentar de frente los desafíos que trae la pandemia, cómo impacta a nuestros trabajadores, en nuestros clientes, cómo la tecnología ha pasado a ser un recurso de primera mano y muy necesario, y cómo estamos tratando con nuestros socios comerciales. Ese es el primer paso, tenemos que resolver. Nuestro segundo paso como empresa es tenemos que tener resiliencia. Eso quiere decir que tenemos que canalizar los próximos desafíos, como por ejemplo los pagos durante la pandemia. Tercer paso, el retorno. El retorno es que tenemos que crear un plan para que nuestro negocio vuelva al estado que estaba antes de la pandemia. Siempre, claro, teniendo presente cuál es la situación actual de la pandemia. El cuarto paso es, tenemos que reinventar lo normal. Es decir, que como empresa debemos de ajustarnos a las necesidades actuales y reinventarnos luego de esta crisis. Y por último, tenemos que tomar en cuenta las reformas. Es decir, tenemos que tener claridad sobre las nuevas normativas que se vayan a implementar luego de la crisis. Eso es una realidad que no vamos a poder dejar de lado, que el mundo no va a ser el mismo luego de esta pandemia. Las 3 claves que yo quiero proponerles el día de hoy es los contratos de compraventa internacional como herramienta a aplicarse. Segundo, los proveedores y el supply chain. Y por último, la sustentabilidad y la innovación. Bueno, nos preguntaremos por qué es necesario suscribir un contrato de compraventa internacional. Pues existen varias razones realmente. Un contrato por escrito puede asistir a las partes durante y después de las negociaciones. Lo primero es que nos da certeza legal. Los contratos son guías para las partes. Tienen el objetivo de brindar certeza entre ellos y entre estos se discuten elementos esenciales de su transacción, como el precio, la cantidad y la forma de pago. Los conflictos nacen de las diferencias en entendimiento y comunicación entre las partes, sobre todo en la interpretación de los términos esenciales previamente acordados. Además que los contratos añaden certeza cuando existen disputas o desacuerdos entre las partes, lo cual nos permiten saber los límites que el contrato cubre, es decir, marca la cancha entre las partes, entre el importador y el exportador. Si los términos son claros, permiten a las partes cómo poder ejecutar ese contrato. Es importante remarcar que el contrato es una base para el importador y el exportador. Además que pueden existir otros contratos con terceras partes, terceros proveedores, como por ejemplo una letra de crédito bancaria o una póliza de seguros para seguro a la carga o cómo hacer el booking del transporte.
agentes de aduana y demás. Es importante que todos los términos del contrato de compraventa internacional sean consistentes con los términos contratados con terceras personas. Eso quiere decir que si yo en mi contrato de compraventa internacional he puesto que estoy vendiendo CIF, al momento de que voy a hacer el booking no puedo decir que estoy vendiendo FOB, porque obviamente nosotros tenemos un contrato de compraventa que va por encima del contrato de hacer el booking con la naviera en este caso. Por lo cual es importante que todo tenga congruencia y coherencia. La segunda parte es la formalidad. Ecuador es parte de la Convención de Viena en los contratos de compraventa internacional de 1980. Esta convención significa que como Ecuador es parte, todos los artículos que ahí se contienen tienen un marco de referencia de acción entre las partes. Pero existe un requisito que para que este aplique ipso facto es necesario que los dos países contratantes, es decir, que tanto el país del importador como el país del exportador, sean partes de la convención. Realmente en la convención no han suscrito todos los países, por lo cual una de las posibilidades que la convención abre es que las partes voluntariamente puedan agregar la convención como ley aplicable de su contrato, sin importar si su país es parte o no es parte de la convención. No es necesario que el contrato contenga todas las cláusulas, todos los términos y todas las condiciones. Si usted, por ejemplo, tiene una empresa pyme que no tiene un departamento legal, mi sugerencia realmente es que dentro de sus correos electrónicos, donde intercambian términos de negociaciones como precio, cantidades, formas de pago, ustedes hagan un énfasis que se quieren acoger al régimen de la Convención de Viena. Es necesario dejarlo por escrito porque esa es una de las constancias y pruebas que exige la Convención para poder hacerlo aplicable. Es decir, que no tengamos que entrar en el él dijo, ella dijo, sino que tengamos un marco de referencia entre las partes donde podamos discutir y consultar. Y por último, quería hacer énfasis en las cláusulas de fuerza mayor o hardship, que significa extrema onerosidad, sobre el cual vamos a estar dando con la Cámara de Comercio de Quito la próxima semana otro webinar como la aplicación de estas cláusulas dentro de la pandemia como eximentes de responsabilidad y su aplicabilidad dentro de la mediación y arbitraje. Pero vamos entendiendo primero, ¿qué son las cláusulas de fuerza mayor o hardship? Para que ustedes tengan en contexto, es inusual que los contratos simples incluyan ese tipo de cláusulas. Pues en el siglo XXI, que ha sido un siglo sin guerras y con muchos avances tecnológicos, no era posible considerar que una pandemia iba a causar la transformación que ha hecho hasta el momento. Por lo cual no existía una amenaza inminente que obliga a las partes, o al menos las haga considerar que era necesario incluirla. La UNCITRAL realizó un estudio en el año 2017 y concluyó que cerca del 18% de los contratos de compraventa internacional contienen en sí una cláusula de fuerza mayor y o extrema onerosidad, mientras que en el mundo entero se considera que solamente el 5% de las transacciones comerciales son plasmadas en un contrato de compraventa. Pero, de acuerdo al nuevo estudio que ha realizado McKinsey, que es un estudio jurídico internacional, pronostica que después de la pandemia las transacciones comerciales se han plasmado en un 70%, es decir, que ahora tenemos un 70% de los contratos internacionales de compraventas que ya son hechas por escrito, o al menos entre los correos que se intercambian cuando se hacen las transacciones ya se contempla las cláusulas de fuerza mayor y extrema onerosidad. Es un gran cambio. Pero podríamos pensar, ¿para qué sirven estas cláusulas? Pues bueno, la cláusula de fuerza mayor sirve para que cualquier acto que sea irresistible e impredecible al momento de suscribir un contrato permita la suspensión total o parcial del cumplimiento de las obligaciones de la parte afectada o, en su caso, de las dos partes si existen obligaciones de ambas partes. En este caso, el coronavirus es considerado un suceso impredecible e irresistible hasta mediados de marzo, realmente. Hoy en día ya no podemos decir que el coronavirus es algo impredecible. Y les voy a exponer un caso más adelante.
Pero primero, veamos. Por ejemplo, si usted es un importador de materia prima china y su proveedor le explica que no puede hacer el envío debido a que por el coronavirus los embarques están retrasados y colapsados y que la fecha de entrega y el lugar ya no será el 1 de mayo, sino que tendrá que retrasarse por X cantidad de días hasta que pueda realizar los embarques de manera normal. Entonces, su obligación de pagar como importador se ve suspendida hasta que su proveedor pueda cumplir con la parte del contrato. Esta es aplicable desde el momento en que la parte afectada declara la fuerza mayor. No necesito ir donde un juez para que la aplique. Aplica ipso facto si es que ambas partes acordaron incluirla dentro de su contrato. Por otro lado, la cláusula de hardship o extrema onerosidad permite que las partes del contrato renegocien estas debido a las circunstancias imprevisibles y fuera de su control, que sucedieron siempre luego de la firma de su contrato. Entonces pongamos el mismo ejemplo, pero ahora digamos que la materia prima que antes costaba $1 el kilo, ahora cuesta $10, lo cual hace que el contrato sea extremadamente oneroso para el importador, por lo cual las partes deben acudir a una mediación para hacer la renegociación de los términos y condiciones del mismo. El hecho de que el contrato se vuelva más oneroso no significa de que sea frustrado y terminado, sino que a pesar que el contrato sea más oneroso, debe ejecutarse. Y revisando números y estando en algunas charlas estos días con otras personas de la región, Colombia, Perú, Chile y Argentina, pusieron un caso muy extraño que está pasando y muy curioso que está pasando ahora con los embarques. Si ustedes saben, en este momento hay un incremento sumamente considerable en los costos de las pólizas de seguro. ¿Por qué? Porque antes, cuando uno hacía la importación de un contenedor, el contenedor llegaba y uno esperaba, pues, dentro del término normal, 2, 4, 5 días, si no había ningún problema y su contenedor estaba afuera, usted estaba dentro de los días libres, devolvía el contenedor y no había pasado nada de demorajes, no había pasado de que el contenedor tenga que pagar excesivos tiempos de estar en los puertos y demás. Pero resulta que debido al coronavirus, dentro de la región no están las fronteras para el intercambio de mercancías cerradas. Pero lo que sí es cierto es que existen retrasos. ¿Por qué? Porque no hay mucho personal, porque la aduana también tiene disminución de personal, entonces no se puede llevar la logística de la manera usual, lo cual ha causado grandes demorajes en los contenedores. Si la naviera da, por ejemplo, y lo normal es que de entre 10 y 14 días libres, hay contenedores que se están quedando 3 y 6 semanas en un patio, lo cual ya la materia prima o la mercancía que se haya importado no tiene ni siquiera relevancia con los costos de demorajes que se tienen que pagar. Y esa es una realidad que estamos viviendo también en el Ecuador. Pero solo para darles también luces respecto a las pólizas de seguro es la carga. Las pólizas de seguro ya no están cubriendo los demorajes. Es decir, que si usted tenía contratado un seguro a la carga y resulta que la naviera le dio 14 días, pero su contenedor salió a los 25 días por la pandemia ya no se considera algo incierto, se considera un hecho cierto, por lo cual hay muchas exclusiones en las pólizas de seguro respecto a cubrir demorajes en la carga. Ahora vamos a la parte de nuestros socios comerciales. Para nosotros es importante que ustedes puedan ver más allá de China, es decir, que veamos que sí hay otros socios comerciales que no son solamente producir mucho y a bajo costo. Entonces vamos a abordar estos 3 temas, los proveedores locales, los proveedores regionales y conoce a tus socios comerciales. Antes que nada, quería exponerles esta diapositiva elaborada por el estudio jurídico McKinsey, donde demuestra cambios en la distribución y el transporte en el presupuesto de las empresas. Y según este cálculo, cerca del 50% de las empresas considera que habrá una reducción de su presupuesto entre el 5 y el 25% por los cambios en el transporte
y distribución. Eso quiere decir que al ser ahora la distribución y el transporte algo sumamente requerido y sumamente complejo, va a haber un incremento de costos y por ende una reducción en el presupuesto que las empresas tenían. Es importante tenerlo en consideración. Ahora, sobre los socios locales. En la actualidad, las cadenas de suministro se han visto seriamente afectadas por cuanto China es el mayor proveedor de suministros en el mundo. Y hoy tenemos un país semi-paralizado que intenta recuperarse poco a poco, pero que igual mantiene dentro de sus 7 puertos más grandes del mundo, los tiene semi-paralizados. De acuerdo con la revista Ship Technology, los embarques de China están retrasados 65 días. Eso quiere decir que si el día de hoy usted ordena o pone una orden de compra en China, lo más probable es que le digan que su embarque no va a poder ser inmediato y que depende, por supuesto, del flujo de los puertos. Y esto se debe a que hubo cierre de fábricas, hubo el Año Nuevo chino y todo esto, sumado a la pandemia, ha hecho que haya muchos embarques retrasados. Entonces, ¿cuáles son los beneficios de tener socios locales? En el caso de Ecuador es que hoy en día es necesario que tengamos solidaridad entre todos, no solo como ciudadanos para que el país salga adelante, sino que debemos apoyar a los negocios locales, que de una u otra manera pueden convertirse en nuestros proveedores y mejores aliados. Si bien es cierto que la mano de obra en Ecuador no es la menos costosa y que la materia prima o suministros no son los más económicos, en este momento necesitamos contar con socios locales y eso tiene sus ventajas. Primero, estamos ubicados en el mismo territorio, lo cual hace que los costos de transporte puedan ser menores. Adicionalmente, reduce el rango de tiempo para poder obtener suministros y así los empresarios pueden volverse más eficientes en su producción y entrega. Claramente no todos los suministros o materias primas podemos conseguirlos en Ecuador, pero en la medida de lo posible existe una gran variedad donde escoger. Incentivamos la reactivación de la economía y así menos ecuatorianos perderán sus plazas de trabajo. Esto puede producir, pues, que como se dinamiza la economía, haya más eficiencia y eficacia. Respecto a lo que Diego estaba conversando en su presentación, de que tenemos que hacer énfasis en las cadenas logísticas regionales, yo considero que los socios regionales son sumamente importantes, sobre todo para la cadena de suministro en este momento. Y en especial nuestros socios comerciales de LACAM, porque con ellos tenemos no solamente beneficios comerciales, sino también beneficios arancelarios, donde podemos importar materia prima o suministros, por ejemplo, desde Colombia o de Perú, puede resultar muchísimo más conveniente y eficaz que importarlo desde China en este momento. Adicionalmente, de acuerdo a unos números de LACAM, en el 2018 hubo un intercambio intercomunitario de 8.900 millones y 14 millones de toneladas fue carga transportada por tierra. Y algo más importante aún es que el 60% de los empleos creados por los países de la CAN son creados por las pymes, lo cual nos da esa sensación de que hay que apostarle a la economía local y regional. Además, el Comité de Transporte de ALADI considera que el transporte terrestre es una alternativa viable dentro de América Latina para el intercambio de bienes, puesto que el flujo marítimo ha disminuido considerablemente y su recuperación se pronostica lenta. Y por último, preguntamos, ¿para qué es necesario o por qué es importante conocer a mis socios comerciales? Pues al conocer mis socios comerciales, puedo conocer sus procesos, puedo asegurarme de contar con un abastecimiento permanente, que contribuyan a la reactivación de la economía, que se esté adquiriendo suministros de óptima calidad, que se busca preservar y cuidar la vida de las personas. Conocer las finanzas también es importante porque te brinda seguridad que van a poder continuar con sus operaciones y cumplir con sus obligaciones. Por último, si se conoce ¿cuál es su cadena logística? Vas a poder como empresa tener la certeza que tus suministros serán entregados de manera eficiente, eficaz y van a seguir los protocolos de seguridad durante la pandemia, lo cual es importante. Hay que recalcar también que existen países como España que en este momento están haciendo llamados de atención a proveedores de empresas chinas,
porque muchos de ellos no están cumpliendo con los estándares de calidad que se exigían, por ejemplo, en insumos médicos. Y eso es pues de suma importancia para un país contar con un proveedor que tenga la calidad que uno busca y que más allá respeten y sigan las certificaciones que se buscan. Por lo tanto, en este momento, si nosotros nos ponemos a pensar, ¿qué me conviene más? Irme a un litigio con una empresa china en la cual no conozco el idioma, no conozco a nadie, es un país en Asia, me cuesta muchísimo tiempo llegar allá, contratar a un abogado, seguramente no nos vamos a entender, pero si tengo un conflicto con una empresa colombiana por un servicio, conozco el idioma, es mucho más asequible su legislación porque es mucho más parecida a la legislación ecuatoriana que la legislación china. Por otro lado, tenemos estos mecanismos como la comunidad andina y demás organismos que pueden ayudar a facilitar ciertos tipos de conflictos que existan entre proveedores y compradores. Entonces, es importante tener en cuenta que no solamente porque China sea un país que produce mucho, pero económico, es la mejor opción. Podemos nosotros hoy en día buscar dentro de Ecuador o dentro de la región socios comerciales que pueden aportar muchísimo. Y por último, otro de los puntos claves que consideramos que deben tenerse en cuenta después de esta pandemia es la innovación y la sustentabilidad, que están amparadas en dos pilares, el medio ambiente y la tecnología. Respecto al medio ambiente, hoy en día el cambio climático y el coronavirus nos dejan muchas lecciones. Y la primera es que no las podemos dejar de lado o separar una de la otra. La pandemia no solamente afecta a las vidas, sino también que tiene un impacto negativo en la economía de todo el mundo, no solamente la ecuatoriana. Tanto las pandemias como el cambio climático apuntan a la resiliencia tanto de las personas como de los negocios. De hecho, la Universidad de Stanford publicó un estudio que señala una relación directa entre el cambio climático y la pandemia. Entonces, es momento de actuar. Al pensar en innovar los negocios, es importante tener en cuenta las medidas de sustentabilidad que se están emitiendo alrededor del mundo. Seguramente Ecuador no se quedará fuera de ello si quiere seguir siendo parte de la globalización. Se llevó a cabo un estudio en la Universidad de Harvard que señala que el aislamiento no es algo momentáneo, sino que deberá llevarse a cabo de manera continua hasta el año 2022. ¿Pero por qué? Pues porque se considera que hasta que exista una vacuna, el rebrote de la pandemia es una amenaza inminente, que puede cobrar más fuerza a medida que el verano se aleje y vuelve el invierno, lo que quiere decir que potencialmente nos veremos obligados a enfrentar otra crisis económica en el tercer trimestre del año. No es algo sostenible ni para los negocios ni para las economías, sobre todo una economía en desarrollo como la ecuatoriana. Por otro lado, la Comisión de la Unión Europea está preparando un documento sobre medidas sanitarias y certificaciones con las que deberán contar todos los productos que quieran comercializarse dentro de la Unión Europea. Esta regulación va más allá de una certificación Fair Trade, sino que busca la sustentabilidad ambiental. Es el Green Agreement, es una propuesta que está activa mucho antes de la pandemia. Es más complejo los canales de exportación ahora para la Unión Europea y esto cobra mucha más fuerza luego de la pandemia. Adicionalmente, la Unión Europea ha reconocido todos los esfuerzos que ellos han podido hacer en el cambio climático para que pueda ser combatido y ahora exige que todos sus proveedores luchen contra él también. Esta es una oportunidad para reinventarse sin duda y para mirar casa dentro de los negocios y ver qué podemos mejorar, cómo podemos ser más competitivos, cómo podemos ser más sustentables. De lo contrario, la batalla contra las pandemias recién empieza y no solamente va a continuar sufriendo la salud de las personas, sino también la economía de nuestros negocios y de nuestro país. Y respecto a la tecnología, considero que para innovar y ser sustentables, la tecnología es algo que puede ayudarnos. No me refiero a que ustedes tengan que hacer grandes inversiones en costosas maquinarias, sino que se busque a través de la tecnología medios para continuar y reinventar sus negocios. Por ejemplo, abrir canales de ventas por páginas web,
crear una aplicación que sea súper amigable con el usuario para que pueda conocer de usted y así llegarle a él, o conocer las nuevas necesidades de los mercados, innovar e intentar abordarlas con ideas revolucionarias. La frase de un amigo fue: hoy en día pensar fuera de la caja ya no es algo loco, sino que es la única forma de ser resilientes y sobrevivir a todos estos cambios. Así que los invito a que se sumen a esta revolución comercial que vamos a tener que pasar todos luego de la pandemia. Ahora sí, podemos pasar a las preguntas. Muchas gracias, Sonsoles. Por favor, vamos a pasar a las preguntas. Recuerden que en el botón donde está una Q, una I y una A, pueden dejar las preguntas que deseen hacer a nuestros expertos. Vamos a empezar con la primera pregunta. Es de María de la Paz Velázquez. Nos dice: ante la falta de competitividad del país, la Cámara CIP planteó que el gobierno tramite una salvaguardia cambiaria. ¿Eso es posible? ¿Sería viable en el marco del EPTA del acuerdo con la UE? Por favor, para que nos ayuden respondiendo. A ver, sí, creo que esa pregunta va dirigida hacia mí. Efectivamente, digamos, en el ámbito comercial tú tienes muchos instrumentos. Algún momento siempre se pensó de que no solamente una salvaguardia cambiaria, sino salvaguardias de carácter sectorial, ya sea por incremento de importaciones, incremento inusitado de importaciones o posibles riesgos por incremento en importaciones, podrían ser aplicables. Yo creo que aquí lo importante es hacer un análisis riguroso de carácter técnico y que permita evaluar si es viable la implementación de este mecanismo. Yo entendería que en el caso de una salvaguardia cambiaria, a quienes estaría dirigida esa medida son a los países eh, complicación, digamos, en términos de aplicarles a tus socios que son vecinos, además, una medida de estas características. Creo que políticamente habría que evaluarlo, los impactos que podría tener y sobre todo los resultados que podría dar una medida de estas características. Acuérdense que ya en algún momento el Ecuador hizo uso de este tipo de herramientas y lo que generó, si bien es una contracción en ese momento de las importaciones, el momento que se desbloquea, digamos, o se elimina la herramienta, una avalancha de importación, hay que hacer una evaluación muy rigurosa sobre la aplicación de este tipo de mecanismos. En el caso de otros acuerdos comerciales, por ejemplo, EFTA, Unión Europea, hay mecanismos que están incluidos en cada uno de esos acuerdos. Por ejemplo, en la Unión Europea hay un mecanismo también para implementación de este tipo de herramientas y obviamente en cada uno de esos acuerdos habrá que analizarse si es factible o no. Yo pensaría que en el caso dada los datos que yo mismo presenté sobre la depreciación de algunas monedas en la región, que van del 5 al 25%, obviamente requiere un análisis económico muy riguroso y que obviamente determine también otro tipo de consideraciones de carácter político y sobre todo identificar a qué tipo de productos irían esas medidas. Yo pienso que por el momento, digamos, el ejercicio más inmediato debería ser una revisión de esos aranceles para materias primas y bienes de capital que podrían reducir de alguna manera los costos al sector productivo ecuatoriano. La segunda pregunta va para Sonsoles. ¿Cómo se puede crear la cadena de suministros dentro del país con una apreciación de 34% del tipo de cambio real? Bueno, sí es real de que Ecuador es un país sumamente costoso eh, para poder comprar suministros, pero tenemos que ser innovadores. Hoy en día he visto muchas empresas que, por ejemplo, dejaron de producir alcohol para producir gel, o empresas que tenían algún tipo de giro de negocio y por las necesidades que están saliendo en este momento se han reinventado. Si bien es cierto, sí, tenemos una mano de obra cara y seguramente la mayoría de nuestra materia prima viene del agro,
pero hay mucho que se puede hacer todavía. Así que es cuestión de que cada empresa mire casa adentro y vea de qué forma quiere reinventarse. Muchas gracias. Vamos con la última pregunta que está orientada para Diego. En el segundo semestre de este mismo año, ¿cree que estarían más normales las exportaciones de banano, camarón y productos de mar? ¿El turismo se recuperaría en 2021 o 2022? A ver, voy a dar una apreciación muy personal. Evidentemente estamos en una situación de incertidumbre y es muy difícil de determinar cuál va a ser el comportamiento del comercio en este contexto de crisis. Entonces, lo que pueda decir yo el día de hoy seguramente puede cambiar el día de mañana. Lo que sí es claro es que hay alto temor. Justamente Sonsoles lo señaló en esas menciones o esos análisis que han hecho desde la Universidad de Harvard, donde se evidencia que es posible un rebrote para la época de invierno, otoño-invierno, en algunos países. Entonces eso conllevaría también a que eventualmente nuevamente estemos en un periodo de crisis. Esperemos que no. Pero de todas maneras, en el ámbito de los productos que se señalan ahí, que son parte de esa canasta de exportaciones, si bien estamos sufriendo esa restricción y esas caídas en banano, camarón, yo pensaría que si la situación llega a normalizarse, esos productos van a retomar sus procesos de crecimiento en los distintos mercados y que obviamente la situación estaría en perspectiva de normalizarse. No así con el sector turismo, creo que ahí la evidencia es mucho más crítica. No existe hasta el día de hoy una fecha clara de reapertura de los vuelos comerciales y eso conlleva a que, digamos, todo ese flujo turístico se vea limitado. Tal vez pensar sí que el sector turismo va a tener ese inicio de reactivación a principios del 2021, pero basado en una lógica de turismo interno. Creo que el tema de la movilización va a ser todavía muy complejo y sobre todo por las precauciones que van a tomar los mismos turistas, digamos. No pienso que el día de hoy alguien esté pensando en viajar a determinado país con los riesgos que podrían existir. Entonces yo creo que de manera muy lenta va a reactivarse el sector turismo y obviamente es una situación crítica por, como decía yo al inicio de mi presentación, el efecto que tiene en toda la cadena, restaurantes, hoteles, movilización, transporte y demás. Entonces, creo que ese podría ser un enfoque a tomarse, pero sí pensando positivamente para el caso ecuatoriano, creo que el sector agrícola, el sector agroalimentario tiene una gran posibilidad, digamos, en el contexto de esta crisis. Y creo que si sumamos a otros factores como son el tema de utilizar plataformas tecnológicas más la innovación, yo creo que, digamos, por ahí podríamos tener una salida. No sé si una salida que mueva toda la aguja, pero sí va a dar una especie de aliciente o va a mitigar en algo los impactos que podría tener esta crisis. Muchas gracias, Diego. Tenemos otra pregunta para usted. Es de Araceli Núñez. Nos dice, me gustaría saber qué acciones están direccionando respecto a impulsar el desarrollo y exportación de servicios. Diego, no podemos escucharte. Perdón, ¿ahí me escuchan? Ya. Lo que decía es que el Ecuador, de alguna manera, en sus acuerdos comerciales, en los pocos acuerdos comerciales que tiene, ha incorporado disciplinas relacionadas a la liberalización del comercio de servicios. En el caso, por ejemplo, del acuerdo con la Unión Europea, hay capítulos específicos y compromisos de apertura en distintos segmentos. Siempre bajo un enfoque dónde están esas potencialidades. Y en el caso ecuatoriano, por ejemplo, se han incluido no solamente en el acuerdo con la UE, sino en el acuerdo con EFTA, que recientemente fue ratificado por la Asamblea Nacional, el tema del modo 4.
¿Qué es el modo 4? Movimiento de personas, es decir, profesionales que se trasladen a otros países y que en virtud de un contrato previamente acordado puedan prestar labores en otro país. Ese es un segmento donde yo creo que hay alta posibilidad, digamos, ¿por qué no pensar que ingenieros o arquitectos ecuatorianos puedan prestar esos servicios bajo uno de estos modos de prestación? También en el ámbito educativo creo que hay un potencial, digamos, por ejemplo, las escuelas de enseñanzas de español, también creo que es una posibilidad. Y un ámbito que somos muy potentes en la región, que es el ámbito del software. Ahí creo que hay mucho espacio, digamos, para que los proveedores de este tipo de servicios puedan posicionarse en el mercado, sobre todo en este contexto de crisis donde vamos a ver que las apps y otro tipo de aplicaciones, por ejemplo, para utilización de entrega de productos, vemos que acá está funcionando bastante bien. Y eso de alguna manera te da el termómetro de que hay cómo trabajar en ese ámbito. El ámbito de los servicios es muy, muy amplio y por ello habría que hacer una exploración sector por sector a efectos de ir revisando dónde están esas posibilidades. Hay, por ejemplo, yo pensaría que desde el lado de la apertura, pensar siempre el tema de los servicios financieros. ¿Por qué no pensar una mayor competencia de esos proveedores de servicios que no solamente están en el ámbito de la banca o de los seguros, sino en otros segmentos nuevos que al menos en otros países se están aplicando? Entonces creo que ahí hay posibilidades de crecer en ese ámbito y no solamente trabajar en la parte de bienes. Vamos con la última pregunta. Nos dice María de la Paz Vela. ¿Cuánto del transporte marítimo de carga se ha paralizado? Sabemos una cifra exacta y sabemos cuánto o qué cantidad de comercio exterior se mueve por el mar. Yo realmente no tengo las cifras. Si quieres, Diego, complementas mi pregunta sobre las cifras, pero respecto al transporte marítimo, no se ha paralizado. Lo que ha pasado es que muchos buques han tenido que entrar en cuarentena porque han tenido que esperar en otras partes poder descargar. Entonces, no es que ha habido una paralización real del transporte marítimo, sino que más bien viene en un retraso. O sea, para ponerles un ejemplo, los últimos 15 días del mes de marzo hubo un puerto de Argentina que estuvo cerrado durante esas 2 semanas, lo cual causó un retraso muy, muy, muy grande, tanto para la carga como para la descarga. Entonces, el tránsito marítimo no se ha paralizado, pero sí hay un retraso y hay congestión. Es decir, ahorita para entrar a un puerto de China, para que ustedes tengan una idea, los tiempos de cuarentena son cerca de 2 y 3 meses, dependiendo del puerto. Recordemos que tiene los 7 puertos más grandes del mundo. Entonces, todos muy transitados. Y estos periodos de cuarentena quiere decir que el barco está en la mitad del mar esperando a que autoridad portuaria les dé la orden para que ellos puedan ingresar a cargar o a descargar. Y este problema con la cuarentena es que nosotros somos parte tropical, la parte del Pacífico genera muchísimos percebes que se quedan en la parte de abajo del barco, y solo para hacerles un contexto, esto ocasiona muchísimas pérdidas en el sector marítimo luego de que tienen que hacer la carga y la descarga por la limpieza de los barcos. Entonces tampoco es bueno para el negocio marítimo tener que hacer cuarentena tanto tiempo en el Pacífico, y hay muchos barcos que han descargado en Panamá y han seguido su ruta y no han querido esperar. Yo creo que más bien, Sonsoles, contestaste muy bien la inquietud de María Paz. Efectivamente, no hay el transporte se espera en puerto debido al mismo hecho de que muchas de esas embarcaciones tienen que hacer cuarentena. No tengo cifras en realidad de cuánto podría haber disminuido. Sin embargo, como dice, creo que de alguna manera sigue fluyendo, a diferencia del transporte aéreo, donde sí ha habido mayores dificultades y el tipo de productos que se llevan vía aérea. El transporte marítimo ha venido funcionando de todas maneras bastante bien en medio de un contexto de crisis. Tenemos una pregunta más.
es de Mario Cárdenas y nos dice, ¿se puede incluir dentro del contrato compra-venta la afectación que existiría en caso de suspensión de exportación, en origen o decomiso en importación por alguna reglamentación técnica o normativa de emergencia? Por supuesto. Mario, usted dentro de su contrato de compraventa internacional puede poner absolutamente todo. Eso se llama autonomía de las partes. Mientras que el importador y el exportador ambos estén de acuerdo en los términos y condiciones, ustedes pueden hacer el contrato a su medida, sin ningún problema. Perfecto, creo que no tenemos ninguna pregunta más. Podemos dar por terminado este webinar. Queremos agradecer a nuestros expertos por el tiempo y por compartirnos todo su conocimiento y de igual manera agradecer a las personas que participaron. Esperamos verles en nuestros próximos webinars que los hacemos todos los días. Una buena tarde para todos. Gracias, hasta luego. Muchas gracias.